Muy buenos días a todos los oyentes de Radio Renacer España y a todos aquellos que nos escuchan a través de nuestro canal de YouTube de la Iglesia Renacer Evangelista Internacional. Damos la bienvenida una vez más a su programa Buenos días, Señor. Este programa que cada mañana hacemos para iniciar nuestro día en oración, en adoración, en un tiempo de consagración a nuestro Dios, pero también para meditar en la palabra, en la bendita palabra de Dios, que es viva, que es eficaz, que es alimento, que es espada de dos filos, que es el alimento para nuestra alma, para nuestro espíritu y para nuestra vida. Quiero invitarles entonces a que dispongamos nuestro corazón para recibir la palabra de Dios para esta mañana y para este día. Así que quiero pedirle que disponga su vida, que abra su Biblia, que se levante, que se despierte y que a partir de este momento vamos a meditar en la palabra de Dios. Estamos entonces por estos días, entre ayer y hoy, estudiando el capítulo 17 del libro de Primera de Samuel. Entonces le invito a que por favor abra su Biblia en el capítulo 17 del primer libro de Samuel. Este capítulo 17 pues es uno de los capítulos más famosos de la Escritura, que es donde se toca el tema de David y Goliat. Ya en el estudio de la Escritura, pues ya el escritor nos ha presentado pues yo diría que el segundo personaje más famoso de la Biblia. El primero es el Señor Jesucristo, pero el segundo personaje más famoso de la Biblia y de la historia de Israel, pues sin duda alguna es el rey David. Sin duda alguna es el rey David. Ya nos lo presentó a partir del capítulo 16, cómo Dios unge a un jovencito, cómo Dios envía al profeta Samuel a ungir a un jovencito que no tenía ni idea de lo que le esperaba, no tenía ni idea de lo que iba a pasar, de las cosas tan grandes que Dios tenía para él. Y a partir de esta historia, pues vamos a explorar y a estudiar la vida de este gran hombre de la Biblia. Y van apareciendo unas características especiales o algo que caracteriza la vida de este varón. Y de esas características pues vamos a ir aprendiendo y vamos a ir, nuestra vida espiritual va a ir penetrando y se va a ir metiendo en estos puntos. Ahora, cuando estudiamos un personaje de la Biblia, esto es algo muy importante, cuando estudiamos un personaje de la Biblia y empezamos a mirar las características que lo rodean, las cosas que lo caracterizan, pues tenemos que, a manera de aplicación, tener que identificarnos con aquellas cosas buenas y preguntarnos, ¿tengo yo eso? ¿Tengo yo esas características? Ahora, muchas veces encontramos también cosas negativas en este personaje que estamos estudiando, sea el que sea. Y también ahí tenemos que preguntarnos qué tanto de eso estoy teniendo yo también. Porque en nuestra vida aparecen pues cosas buenas y cosas no tan buenas. Entonces vamos a empezar a mirar la vida de David desde esa perspectiva, mirando actitudes, mirando sus palabras, todo eso. También nos vamos a encontrar pues que se compara, hay un contraste entre la vida de Saúl y entre la vida de David. Sabemos que Dios desechó a Saúl y Saúl empieza a vivir unas consecuencias de su alejamiento. Ahora, no es que Dios hubiera querido que Saúl se fuera, no, es que Saúl provocó que Dios se fuera con su actitud. Y también de eso vamos a ir aprendiendo. O sea, aquí en esta historia, a partir de ahora, se nos entrecruzan las dos historias y se nos va a mostrar un contraste. Mientras Saúl hace esto, David hace esto. Y de eso también vamos a ir aprendiendo. Desde este momento nos han mostrado dos características del rey David. Vamos a explorarlas. Primero, cuando Saúl es desechado, ahí por el capítulo, en el capítulo 13, en el versículo 14, dice: mas ahora tu reino no será duradero.
Jehová se ha buscado un varón conforme a su corazón. Primera característica de David, que es un varón conforme al corazón de Dios. Si usted está anotando esto, pues por favor, anótelo, escríbalo o téngalo presente. ¿Qué característica nos encontramos? Primero, que es un varón conforme al corazón de Dios. Segunda característica, la encontramos en el capítulo 16, ahí en el versículo 18. Capítulo 16, en el versículo 18, Saúl se pone mal. Saúl dice que un espíritu malo de parte de Jehová lo atormentaba. Yo me imagino lo que vivía: tormento, desasosiego, no tenía paz en su corazón, se ponía violento, de todo eso. Y dice pues que lo único que lo calmaba era un muchacho que tocara el arpa y que cantara salmos. Saúl responde a sus criados: bueno, entonces búsquenme a alguien que toque bien y traédmelo. Y mire lo que dicen los criados en el versículo 18. Entonces uno de los criados respondió diciendo: he aquí, yo he visto a un hijo de Isaí de Belén que sabe tocar, es valiente y vigoroso y hombre de guerra, prudente en sus palabras y hermoso, y Jehová está con él. Mire las características que tenía David, el testimonio, lo que reflejaba. Téngalo presente. Ahora, de esto, la pregunta que nos vamos a empezar a hacer: ¿qué tanto de esto tengo yo? ¿Es usted un hombre o una mujer conforme al corazón de Dios? Esa es la pregunta. Y yo le invito a que usted hoy empiece a meditar en esto. ¿Será que mi corazón está siendo conforme al corazón de Dios? Le invito a que piense y medite en esa pregunta. Estudiábamos entonces en el capítulo 17 cómo aparece un gigante. Están en guerra contra los filisteos. Aparece un gigante llamado Goliat, que viene a amenazar, que viene a provocar al ejército de Israel, diciendo palabras, diciéndoles cosas. El ejército de Israel pues se atemoriza, se muere de miedo, se esconden, se acobardan, no responden, no hay quien pelee, no hay quien quiera pelear. Y aparece David que oye esas palabras, y ahí quedamos. Y dice el versículo 28, dice el versículo 27, vamos desde ahí. Vamos a leer desde el 26. Dice: entonces habló David a los que estaban junto a él diciendo: ¿qué harán al hombre que venciere a este filisteo y quitare el oprobio de Israel? Porque ¿quién es este filisteo incircunciso para que provoque a los escuadrones del Dios viviente? Y el pueblo le respondió las mismas palabras, diciendo: así se hará al hombre que le venciere. Y oyéndole hablar Eliab, su hermano mayor, con aquellos hombres, se encendió en ira contra David, y dijo: ¿para qué has descendido acá? ¿Y a quién has dejado aquellas pocas ovejas en el desierto? Yo conozco tu soberbia y la malicia de tu corazón, que para ver la batalla has venido. Y David respondió: ¿qué he hecho yo ahora? ¿No es esto mero hablar? Y apartándose de él hacia otros, preguntó de igual manera, y le dio el pueblo la misma respuesta de antes. Y fueron oídas las palabras que David había dicho, y las refirieron delante de Saúl, y él lo hizo venir. Y dijo David a Saúl: no desmaye el corazón de ninguno a causa de él. Tu siervo irá y peleará contra este filisteo. Y dijo Saúl a David: no podrás tú ir contra aquel filisteo para pelear con él, porque tú eres muchacho y él un hombre de guerra desde su juventud. David respondió a Saúl: tu siervo era pastor de las ovejas de su padre, y cuando venía un león o un oso y tomaba algún cordero de la manada, salía yo tras él y lo hería, y lo libraba de su boca. Y si se levantaba contra mí, yo le echaba mano de la quijada, y lo hería y lo mataba. Fuese león, fuese oso, tu siervo lo mataba, y este filisteo incircunciso será como uno de ellos, porque ha provocado al ejército del Dios viviente. Añadió David: Jehová, que me ha librado de las garras del león y de las garras del oso, él también me librará de la mano de este filisteo. Y dijo Saúl a David: ve
y Jehová esté contigo. Y Saúl vistió a David con sus ropas, y puso sobre su cabeza un casco de bronce, y le armó de coraza. Y ciñó David su espada sobre sus vestidos, y probó a andar, porque nunca había hecho la prueba. Y dijo David a Saúl: yo no puedo andar con esto, porque nunca lo practiqué. Y David echó de sí aquellas cosas, y tomó su cayado en su mano, y escogió 5 piedras lisas del arroyo, y las puso en el saco pastoril, en el zurrón que traía, y tomó la honda en su mano, y se fue hacia el filisteo. Y el filisteo venía andando y acercándose a David, y su escudero delante de él. Y cuando el filisteo miró y vio a David, le tuvo en poco, porque era muchacho y rubio y de hermoso parecer. Y dijo el filisteo a David: ¿soy yo un perro para que vengas a mí con palos? Y maldijo a David por sus dioses. Luego dijo luego el filisteo a David: ven a mí, y daré tu carne a las aves del cielo y a las bestias del campo. Entonces dijo David al filisteo: tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Jehová te entregará hoy en mi mano, y yo te venceré, y te cortaré la cabeza, y daré hoy los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo y a las bestias de la tierra, y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel. Y sabrá toda esta congregación que Jehová nos salva con espada y con lanza, porque de Jehová es la batalla, y él os entregará en vuestras manos. Y aconteció que cuando el filisteo se levantó y echó a andar para ir al encuentro de David, David se dio prisa y corrió a la línea de batalla contra el filisteo. Y metiendo David su mano en la bolsa, tomó de allí una piedra y la tiró con la honda e hirió al filisteo en la frente. Y la piedra quedó clavada en la frente y cayó sobre su rostro en tierra. Así venció David al filisteo con honda y piedra, e hirió al filisteo y lo mató, sin tener David espada en su mano. Entonces corrió David y se puso sobre el filisteo, y tomando la espada de él y sacándola de su vaina, lo acabó de matar, y le cortó con ella la cabeza. Y cuando los filisteos vieron a su paladín muerto, huyeron. Levantándose luego los de Israel y los de Judá, gritaron y siguieron a los filisteos hasta llegar al valle y hasta las puertas de Ecrón. Y cayeron los heridos de los filisteos por el camino de Saharaim hasta Gad y Ecrón. Y volvieron los hijos de Israel de seguir tras los filisteos y saquearon su campamento. Y David tomó la cabeza del filisteo y la trajo a Jerusalén, pero las armas de él las puso en su tienda. Cuando Saúl vio a David que salía a encontrarse con el filisteo, dijo a Abner, general del ejército: Abner, ¿de quién es hijo este joven? Y Abner respondió: vive tu alma, oh rey, que no lo sé. Y el rey dijo: pregunta de quién es hijo ese joven. Y cuando David volvía de matar al filisteo, Abner lo tomó y lo llevó delante de Saúl, teniendo David la cabeza del filisteo en su mano. Y le dijo Saúl: muchacho, ¿de quién eres hijo? Y David respondió: yo soy hijo de tu siervo Isaí de Belén. Miremos qué historia tan fascinante y tan apasionante. Miremos qué historia aquí tan fuerte, una de las historias más épicas de la Biblia. Pero vamos a mirar qué aprendemos de toda esta historia. ¿Qué aprendemos aquí de David, de la actitud? Les recuerdo que estamos examinando, cuando estudiamos la vida de un personaje de la Biblia, tenemos que fijarnos mucho en las actitudes, tenemos que observar muchas cosas, las cosas que rodean. Bueno, eso requiere un poquito más de tiempo, pero ahora vamos a centrarnos en este punto. ¿Qué actitudes encontramos? Y lo primero que nos encontramos aquí en David es una actitud apasionada. Yo recuerdo que hace mucho tiempo, cuando éramos jóvenes, hace poco, pero realmente hace poco, un líder nos dio una conferencia que nunca se nos va a olvidar, que se llamaba
Póngale fuego a su corazón. Y era basada en esta prédica, en este tema de David. Y vamos a mirar que aquí hay un contraste. Mire, mientras todo el mundo se acobardó, mientras todo el mundo se agallinó, vamos a llamarlo así, por la situación, David no. David se llenó de valentía. David se llenó de pasión. Porque David tenía claro quién era Dios en su vida. Y David era un joven. David era un jovencito. Y eso mismo que estamos viendo en la actitud que tenía el ejército, es lo que vemos en la mayoría de las personas. Vienen circunstancias, vienen problemas, vienen situaciones difíciles, y en vez de afrontarlas con valentía y con fe, se esconden, se deprimen, se guardan, se acuestan a dormir en una cama o se atiborran de pastillas. Todo menos confiar en el Dios de Israel. Ahora, hay una cosa que es preocupante y que es terriblemente, o sea, que a mí me parece muy fuerte. Y es que muchas de las personas que hoy están sufriendo depresión dicen que son cristianos. Y digo dicen porque si realmente lo fueran, tendrían claro quién es el que pelea y quién es el que verdaderamente puede ayudar. Eso me parece a mí muy triste. Ahora, sí, a todos los cristianos y a todas las personas que creemos en Dios, pues nos llegan situaciones difíciles, de todo tipo. A todos nos han llegado. Ahora, el problema no es la situación difícil. Yo siempre lo he dicho y hoy lo repito aquí, el problema no es el problema. El problema es cómo enfrentamos el problema. Ahí es donde verdaderamente está la situación. Y cuando vienen los problemas y cuando vienen las situaciones, y esto se lo digo a los cristianos, es cuando verdaderamente se demuestra qué clase de cristianos somos, qué clase de creyentes somos. Y desafortunadamente hay creyentes que pierden el examen. Y tengo que decirlo aquí. Mire, creyentes pegados con babas, de verdad. Este panorama que estamos viendo aquí, de lo que le pasaba al ejército de Israel, es lo que le pasa a muchos, lo que viven muchos, que cuando llega el problema, se acobardan, se esconden, se meten en cuevas. Pero ¿cuál debe ser la verdadera actitud de un hijo de Dios? ¿Cuál debe ser? Mire, aquí aparece en la vida de David. David oyó sus palabras, se enardeció su corazón y pregunta en el versículo 26. Dice, porque ¿quién es este filisteo incircunciso para que provoque a los escuadrones del Dios viviente? ¿Este quién es? En otras palabras, David se estaba cuestionando. Y se estaba cuestionando en cuanto a la actitud del pueblo. ¿Ustedes qué clase de personas son? Ustedes es que no entienden que hay un Dios y que tenemos un Dios en nuestra vida que es más poderoso que todo. O sea, esa es la palabra. Ahora la pregunta aquí es, ¿qué tan apasionado está usted por el Señor? Mire, si hay una cosa que a mí me llama la atención de David en toda su historia, es que David amaba al Señor. Escuche esta palabra, David amaba al Señor. Ahora mi pregunta es, ¿qué tanto ama usted a Dios? ¿Qué tanto ama usted a Dios? ¿Qué tanto conoce usted a Dios? Cuando usted ama a Dios y cuando usted conoce al Señor en su vida, usted no debe tener ninguna duda de que ante un problema Dios va a hacer cosas grandes y sobrenaturales. De que el miedo no nos va a matar, no nos va a acabar. De que ese problema no nos va a consumir. Y aquí otra de las características que ya lo decía ahí en el capítulo 16 que tocábamos ahora, es que David era valiente. David sabía
¿Qué clase de Dios tenía? Ahora, la pregunta es, ¿qué tanta pasión está viviendo usted en su vida espiritual? ¿Qué tanta pasión está viviendo usted? Mire, desafortunadamente yo tengo que decirlo hoy, que la mayoría de los creyentes hoy no viven apasionadamente. Se apasionan por muchas cosas en su vida, pero no se apasionan por lo que se tienen que apasionar, por el Señor. ¿Qué tan apasionado es usted por Dios, por la obra de Dios? ¿Qué tan apasionado es usted? Y esa pregunta la quiero dejar ahí, para que a partir de aquí consideremos. Mire, aquí sucede algo un poquito violento. David se enfrenta a Goliat. Vamos a destacar aquí otro punto. Es que David decide enfrentarse a este gigante y se lo hacen saber a Saúl. ¿Y qué hace Saúl? Pues Saúl dice, pues no, pues es que usted no es guerrero, usted no es experimentado. Sí, habrán muchas cosas, habrán momentos en la vida donde a nosotros nos digan lo contrario, usted no sirve para esto. Usted no sirve para esto, dedíquese a otra cosa. ¿Usted qué le pasa? Usted se embobó, se enloqueció. Sí, habrán personas que nos echen esos baldados de agua fría, que calmen nuestra pasión. Siempre habrán personas que vengan a querer enfriar nuestra vida. Pero ahí es donde usted y yo no podemos ponernos a escuchar esas otras voces. Ahora, ¿qué dice aquí Saúl? Dice que Saúl vistió a David con sus ropas, le puso una armadura. Es decir, eso tiene que ver con querer enfrentar o querer tener la victoria con la armadura de otro, con la vestimenta de otro. Y esto es también una enseñanza. Mire, cuando muchas veces queremos vivir victorias con vestidos ajenos. Muchas veces cuando queremos empezar un negocio, por ejemplo. Queremos iniciar un negocio. Hoy en día, cada que usted abre un video de internet, un video del YouTube, por ejemplo, le aparecen 3 o 4 videos que le están hablando de, mejor dicho, maravillas. Le están diciendo, inicie el negocio de su vida. Esos negocios tradicionales ya no van. Usted puede... Son estrategias que Dios a estas personas les ha dado. Y entonces usted encuentra también muchos otros videos. Estrategias para volverse rico, para volverse millonario, para iniciar una empresa, todo eso. Son estrategias que Dios les ha dado a otros. Pero no podemos. Entonces muchas personas toman esas estrategias y les va mal. Pero ¿por qué a mí no me funciona? Mire, ¿no será que es que Dios tiene un propósito para cada uno en particular? Dios tiene un propósito para cada uno. Muchas veces queremos vivir la victoria vistiéndonos con lo que se vistieron los otros, y no es así. Y ahí es lo que viene en esta parte, en esta lección. O sea, a David lo ciñeron con una armadura que no era la de él, y él nunca había usado eso. ¿Qué hizo David? Él desechó eso. Y él dijo, no, yo voy con las armas que conozco, con las armas que a mí me han funcionado. Una piedra y un cayado. Y él tenía ya una experiencia. A David le dijeron, no, pero es que ese gigantón, ¿qué lo va a matar a usted? Y David dijo, ¿qué lo voy a matar? Yo he matado osos y he matado leones por defender las ovejas de mi rebaño. ¿Cómo no voy a matar a este filisteo? A este filisteo incircunciso que se atreve a insultar a Dios, que se está metiendo con lo más sagrado que tenemos. David desecha esas armaduras. Se pone en el campo de batalla. Y mire lo que dice en el versículo 40 y 45. Mire lo que dice el versículo 45. Entonces dijo David al filisteo, tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado.
Jehová te entregará hoy en mi mano, y yo te venceré, y te cortaré la cabeza, y daré hoy los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo, a las bestias de la tierra, y a toda la tierra y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel. Y sabrá toda esta congregación que Jehová nos salva con espada y con lanza, porque de Jehová es la batalla, y él los entregará en nuestras manos. David tenía claro lo que después el apóstol Pablo nos clarifica en el libro de Efesios, que la batalla no es con espadas, que la batalla no es con armas pesadas o con las armas más sofisticadas, como nos mostró al principio del capítulo con lo que tenía Goliat. Él dice, tú vienes a mí con espada, lanza y jabalina, es decir, las estrategias regulares, las armas convencionales, pero yo voy, dice, más yo vengo a ti en el nombre de Jehová. ¿Cuáles son sus armas para enfrentar ese problema? Hay un gigante delante. ¿Usted con qué armas está enfrentándose a ese gigante, a ese problema? Llámelo como quiera. Recuerde que en 2 Corintios capítulo 10 nos dice que las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez y llevándolos cautivos a la obediencia a Cristo. Dice ahí en 2 Corintios capítulo 10. Las armas para vencer el gigante que está agobiando su vida no son con estrategias humanas, no es con pastillas, no es yendo a un psiquiatra o asistiendo a un psicólogo. Las armas son la oración, las armas son el ayuno, las armas son la palabra de Dios. Y cuando usted aprende a confiar en la palabra de Dios, cuando usted tiene la palabra de Dios en su mano y la sostiene como una espada, esa es el arma principal que a usted le va a dar la victoria. Y esa era la pasión que tenía David, la palabra de Dios en su vida. Ahora usted puede encontrar esa pasión y el amor en el libro de los Salmos. Por eso yo les dije desde el principio, cuando empezamos a estudiar este tema, que la vida de David la vamos a ir estudiando paralela al libro de los Salmos. Porque usted en el libro de los Salmos encuentra las verdaderas batallas de David. Las batallas de David en oración. Señor, me están agobiando. Señor, mis enemigos quieren dañarme. Señor, el que comía de mi plato, el que comía de mi pan, el que estaba a mi lado, me dio la puñalada por la espalda. Pero tú me librarás de mis enemigos, dice muchas veces en muchos salmos. Tú me librarás de los violentos y me darás la victoria. Muchos salmos nos dicen eso, y esa era la batalla que David libraba. No era con estrategias convencionales, y esa es la batalla que usted tiene que librar hoy. Ahora también aquí, en esta historia de David, nos muestra un detalle, y nos lo ilustra de una manera muy violenta. Yo cuando leía esto, me aterrorizaba. Las primeras veces que yo leí esta historia, iniciando mi vida cristiana, me aterroricé y me escandalicé. ¿Cómo puede haber tanta violencia en la palabra de Dios? ¿Cómo puede haber tanta violencia? ¿Cómo que David se enfrenta al gigante y viene y le corta la cabeza y se lleva la cabeza hasta Jerusalén y se la muestra al rey Saúl? Como hacen los hombres impíos. Pero esto nos ilustra algo más que tenemos que aprender. Mire, la radicalidad con el pecado, la radicalidad contra ese problema que usted tiene enfrente. A ese problema usted se le tiene que montar encima y cortarle la cabeza. No nos manda el Señor a que estemos de violentos, cortando cabezas a las personas. Estoy hablando de esto físicamente. Dios no nos está mandando a eso. Pero ¿sabe a qué sí le está mandando Dios? A que usted hoy sea radical con el problema, con el pecado delante de usted. Y le arranque la cabeza.
y lo destroce. Mire, hay un pasaje que hoy se me viene a la mente, que está en Mateo capítulo 11, versículo 12. Mateo 11, 12 dice: desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia, y los violentos lo arrebatan. ¿Qué significa esto? Que usted y yo tenemos que violentarnos. Que usted y yo tenemos que ser hombres violentos, no para andar peleando con todo el mundo, ni andar dándonos de golpes con todo el mundo, con el vecino, con el amigo. No, Dios no nos está llamando a eso. Porque si eso lo hiciéramos, si lo entendiéramos así, pues entonces estaría contradiciendo lo que el Señor nos dice en su palabra. Dios no nos está llamando a eso, a la violencia. Dios nos está llamando, ¿sabe qué? A violentarnos contra el pecado, a violentarnos contra las situaciones, a violentarnos contra ese gigante que está amenazándonos, que está queriendo dañarnos. En otras palabras, amado Hijo de Dios, córtele la cabeza al gigante, córtele la cabeza al pecado en su vida, violéntese en contra de ese pecado y dígale: no más, tú no me vas a vencer. A partir de ahora, el Señor es mi fuerza, y el Señor me da fuerza para vencer el temor, para vencer el problema, porque es Dios el que nos da la fuerza. Y aquí lo dice en el versículo 45, 46 y 47. El que nos da la fuerza es el Señor. Quiero invitarle a que vamos a orar y vamos a terminar este tiempo dándole gracias a nuestro Papá Dios. Amado Señor, yo te doy gracias en esta mañana por tu amor y bondad, por tu fidelidad, Señor, por tu misericordia. Gracias, Padre Dios, porque tú permites muchas veces problemas y situaciones difíciles para comprobar en quién tenemos puesto nuestro corazón, en dónde está nuestra fe, Señor. Ayúdanos, Padre, cada día a confiar en ti. Ayúdanos cada día, Señor, a confiar plenamente en tu presencia y plenamente en que tú nos das la fuerza para vencer determinado tipo de situaciones en nuestra vida. Hay situaciones, Señor, que se presentan como gigantes delante de nosotros, que nos atemorizan, que quieren amilanarnos, que quieren que nos escondamos, que nos deprimamos. Padre Santo, pero la verdadera actitud de un hijo de Dios no es esconderse. La verdadera actitud de un hijo de Dios, de alguien que dice que cree en ti, no es correr a deprimirse. Perdónanos, Señor, si en algún momento nos hemos escondido y nos hemos deprimido y no hemos confiado en tu palabra, Señor. Ayúdanos, Padre, a entender que tú eres el que nos da las armas. Desarrolla en nuestra vida pasión por ti, Señor. Desarrolla en nuestra vida, Señor, cada día el anhelo, la pasión, el amor por tu presencia, el amor, Señor, por defender tu reino, el amor, Señor, y la confianza plena de que tú eres el que nos dará la fuerza para vencer todo temor, todo miedo, todo pecado, todo gigante, Señor, en nuestras vidas. Padre Santo, ya no somos esclavos del temor, ahora somos tus hijos, y tú eres el que cada día nos llena de fuerza y de fe y de valor y de valentía para seguir enfrentando todas estas cosas, Señor. Ayúdanos hoy, Señor, a cortarle la cabeza al pecado, a ser radicales en nuestra vida espiritual, en nuestra vida, Señor, y no seguir dejando vivo ese gigante, Señor. Hoy, en el nombre de Jesús, declaramos derrotado ese gigante en nuestra vida y en nuestro corazón. Te pedimos, Padre, que cada día nos des la fuerza, Señor, que cada día pongas en nuestra vida esas armas que no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, Señor. Ayúdanos cada día a orar, a clamar a ti y a entender que tú eres el primero en nuestras vidas. Te alabamos y te bendecimos, Señor, en esta mañana, en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén y amén.